Tenemos con nosotros también a Javier Ortega Smith, abogado, secretario general de Vox. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Encantado. Javier Ortega Smith. Sí, estaba yo recordando, según os escuchaba, algunos casos, porque seguro que alguien nos dirá, hombre, es que aquí se quiere hacer elevar a la categoría de absoluto lo de Echenique, que es vergonzoso y que es inaceptable desde cualquier punto de vista. Y yo felicito a la Inspección de Trabajo pues precisamente por haberle abierto un expediente sancionador y que probablemente, o casi seguro, terminará con multa, ¿no? Pero yo estaba recordando algunos nombres, ¿no? Para que luego no nos cuenten que esto es un caso aislado. Estaba recordando a Alberto Rodríguez, que fue detenido por agredir a los policías, Juan Carlos Monedero, que fue investigado por fraude fiscal, José Ramón Galindo, detenido por tráfico de drogas, Ramón Espinar, por especulación con vivienda de protección oficial, Jorge Luis Val, condenado por agredir a guardias civiles, Pedro María del Palacio, condenado por delito contra la libertad sexual de una niña. De 3 años. De 3 años. De una niña de 3 años. Íñigo Errejón, por la beca Black, Salvador Salvatierra, detenido por corrupción de menores y prostitución, Pablo Iglesias. Esto todavía no ha terminado de investigarse, por lo menos lo que depende de Vox, vamos a seguir hasta el final. Cobro de facturas de Venezuela mediante paraísos fiscales. José Choarrieta perteneció a ETA, fue condenado por un delito de tenencia ilícita de armas. Pablo Echenique, por el fraude de la Seguridad Social. Y Andrés Bódalo, condenado por atentado y falta de lesiones por agresión. Y seguro que si siguiéramos haciendo la lista completa de todos los cargos provinciales y demás, nos encontraríamos con que son muchos más. Es esa falsa moral, la moral del revolucionario, donde todo lo que hagan los suyos está bien porque es por la causa de la libertad de los proletarios, y todo lo que hagan los demás, por pequeño que sea, debe ser condenado en el paredón. Así que yo lo que espero es que actúe con fuerza la Fiscalía y que todos estos casos le pasen factura, o al menos que parte de esos votantes se den cuenta de que les están tomando el pelo, que estos tipos, los mismos que cuando en las elecciones europeas recordaremos que dijeron que iban a devolver parte del sueldo, que ellos no iban a cobrar más que tal, al final cobran todo. Otra cosa es que hacen el paripé de que dicen que lo meten en el partido, pero al final lo están cobrando todos, de todos los ciudadanos, nos cuestan exactamente lo mismo que el eurodiputado de la casta. Lo que pasa es que ellos lo dedican a esos fines altruistas, que es convertir España en Cuba o Venezuela castrista. Por tanto, me alegra enormemente, primero, que le hayan pillado, y segundo, espero que la inspección llegue hasta sus últimas consecuencias. El problema cuando se habla de Podemos no es solamente verlo aislado. Quiero decir con esto que, bueno, vamos a ver el nivel de corrupción de Podemos. Vamos a ver el nivel de amenaza a las libertades que representa Podemos, y hay quienes ingenuamente dicen, hombre, todavía Podemos no tiene posibilidades de gobernar, en fin, no deja de ser una opción, bueno, vamos a llamarla minoritaria. Ojo, que es que Podemos es parte del mismo entramado político. Minoritaria, 5 millones de votos. Claro, pero hay quien quiere ver todavía que hay otros partidos que podrían evitar que llegara. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Podemos ha sido la excusa ideal para que esté el Partido Popular en el gobierno. Podemos ha sido la coartada electoral para azuzar el voto al miedo, el llamado voto útil. Es que ese es el problema. El problema es que Podemos ha sido, desde el minuto 1, empujado en todas las tertulias de primera hora y primera audiencia, todos sus candidatos, porque venía estupendamente al Partido Popular. Esa es la realidad. Por un lado, porque ha conseguido dividir el voto del Partido Socialista y dejar al Partido Socialista en una franca minoría. Y ha podemizado al Partido Socialista, como se acaba de ver. Lo ha podemizado. Primero lo ha dividido. No nos olvidemos que durante 35 años, Partido Popular, su máximo adversario era el Partido Socialista. Así de claro. Lo ha partido. Después lo ha podemizado, como muy bien apunta Eduardo. Y a continuación... ¿Qué poder del Partido Popular en hacer tantas cosas? Es el poder de los medios de comunicación, sí, que claro, es brutal. Claro. Que es brutal. Claro. No, se ganan y se pierden elecciones. En este país no hay crisis, la gente no está indignada. Pero si el problema el problema es que 15 perroflautas metidos en una plaza los conocen ellos y sus grupos de perroflautas. Pero la realidad... No, esa es la realidad. Pero a partir de ahí... Incluso algunas de sus madres. Incluso. Pero a partir de ahí, ¿cuál es el problema? Cuando aupas en las encuestas
y en todos los medios de comunicación a ese grupo. ¿Para qué? Para poderle decir a tus votantes, oye, yo sé que os he traicionado absolutamente, pero mira, vienen las sordas marxistas y por tanto, como viene Podemos, vótame que sigo siendo la solución, aunque me tengas que votar no con una pinza. Que vienen los rojos. Que vienen los rojos. Ese es el gran problema de Podemos, ese es el daño que ha hecho Podemos, que ha sido utilizado por el Partido Popular. Estábamos viendo una de las cuestiones que pasa y creo que es bastante evidente, ¿no? Y el negar la realidad es muy peligroso, el negar la realidad. Mira, el lenguaje que se está utilizando con los atentados en Europa, estábamos comentando algunas de las razones, yo apuntaba aquí algunas cuestiones. Por ejemplo, en cuanto se produce inmediatamente nos hablan del lobo solitario, para no decir que es una célula, que es una organización, que detrás hay hay grupos terroristas debidamente financiados, dirigidos, controlados. Aunque les digan que ataquen uno solo, pero están controlados y dirigidos. En segundo lugar, se habla de ataque. Aquí se ha dicho en la mesa, no es un ataque, es un atentado, que no es lo mismo que un ataque. En tercer lugar, se habla de terrorismo, por no decir terrorismo yihadista, es decir, para ponerle nombre y apellidos y saber que estamos hablando del ISIS. No se oculta el origen. Entonces se dice, no, es que estaba nacionalizado. O es que era inglés. Era inglés. Era de segunda generación o tercera. Sí, pero eso no le quita la condición de que era un musulmán que había venido como inmigrante, aunque tuviera la nacionalidad. Se oculta, por supuesto, la religión, porque se dice, eso no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Quien conozca el Corán y quien conozca las prédicas que hacen los imanes entenderá que sí tiene una relación causa-efecto el atentado con la religión. No es una casualidad. Porque, curiosamente, no son hindús. Curiosamente, no son hindús, ni cristianos. Son musulmanes. El 99,99% de los atentados. Y luego se europeiza el nombre. Se le cambia el nombre y en vez de decir el nombre en árabe, se hace la traducción chapucera para que suene. ¿Y todo esto por qué? Pues lo acaba de decir nuestra querida contertulia Ana Ruiz. No vayamos a radicalizar el voto. Es decir, no vayamos a levantar las conciencias de muchos europeos que, hartos y cansados de estar sufriendo un estado de excepción permanente como lleva Francia, digan, se acabó de votar a estos políticos corruptos de partidos europeos que les abren las puertas, que les permiten con subvenciones públicas a que tengan apoyo, que les dan cobertura mediática, que ocultan el atentado. No vaya a ser que se radicalice el voto. Y digo yo, radicalizar el voto, ¿qué es? Pues yo ayer veía una foto que está circulando por internet y lo podréis ver, que es muy significativo del suicidio que le está pasando en estos momentos a Europa. En una de las fotos, delante de un edificio público de Manchester, que no sé exactamente si es el ayuntamiento, el parlamento, no sé qué es, en Manchester se veía una pancarta que decía Welcome Refugees, es decir, bienvenidos refugiados, stop racismo, stop xenofobia. Y ahí había un grupo de gente poniendo velitas y tal, y en plan derechos humanos, pro vida y demás. En el mismo lugar, horas después, detenían a un radical yihadista con un hacha intentando cortarle la cabeza, exactamente en el mismo sitio, atacando a un grupo de transeúntes. En el mismo sitio, es paradójica la foto, unos diciéndoles bienvenidos y el otro con el hacha diciendo pon la cabeza que voy a por ti. Por tanto, ¿qué es esto de radicalizar el voto? Nosotros lo que queremos, y al menos así lo defendemos en Vox y lo decimos alto y claro, frente a los terroristas, lo coherente es, primero, investigarles a fondo, averiguar dónde están. Pero si no saben dónde están. Segundo, detener a los imanes que están promoviendo y cerrarles todas las páginas web y cerrarles todas las mezquitas donde están promoviendo el yihadismo. En tercer lugar, después de detenerlos, juzgarlos, expulsarlos. Y en cuarto lugar, ir a por ellos. Ir a por ellos también es ir a destrozar, a bombardear y a derrotarles donde tienen sus campos de entrenamiento en distintos países. Lo tenían en Libia, en Irak, en Afganistán, donde sea. Así se combate el terrorismo, no con velitas, no cantando el Imagic y no diciendo y alegando y apelando a los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser en primer lugar y fundamentalmente de la gente que no asesina, de los europeos, de los que estamos absolutamente desprotegidos. Te quería hacer una pregunta. Cuando tenemos un atentado terrorista, y pon atención, terrorista, por ejemplo, como los hemos tenido aquí en España con ETA, ¿se hace alusión a su condición religiosa?
Se decía, ¿me permites no, que te conteste? has dicho que ¿Me permites que se conteste? Es que Sí. ETA no mataba en nombre de Dios. Exacto. ETA mataba ETA no mataba en nombre de Sabino Arana y de la, es que de es la diferente. patria vasca. Perdona, Mira, es que... cualquier persona Oye, me que haces una mate pregunta, en nombre de Dios, Ana, al primero que está matando es Ana, a Dios. me Con haces lo una cual, pregunta y te la voy a etiquetar contestar. A todos los musulmanes como terroristas me parece No, una eso no ha hecho abominación. eso, no ha hecho he eso. dicho eso. Dicen que todos los refugiados, Perdóname, oye, mira, atención, esa que es- son terroristas Ana, o permíteme- potenciales asesinos. Permíteme una cosa. Mira, eso que acabas de decir es exactamente lo mismo que le dijeron a una representante en una reunión, también puedes buscar el vídeo porque estaba yo por Google, una representante de Naciones Unidas que se levantó muy airada, una musulmana, y le dijo: no tolero que usted aquí, delante de estas cámaras de televisión, nos llame terroristas a todos los musulmanes. Y ella dijo: no, porque es una minoría. Le dijo, le contestó: ¿pero qué minoría me está usted hablando? No llega al 1%. Y dijo: pues mire, ya no necesito saber más. Es que el 1% de 1.000 millones... De 1.600 millones. 1.600 millones. Eche usted los números, la de terroristas que hay. Es terrorífico en lo que estás diciendo. Es decir, no son la mayoría, no. Pero evidentemente cuando asesinan lo hacen al grito de Alá es grande. Cuando te digo que Y la cuando... ETA, perdóname, a la ETA se decía perfectamente que eran de la organización terrorista, que eran vascos y que asesinaban en nombre de la banda terrorista. Claro que se decía todo, y se decía de dónde vivían dónde y de qué venían. pueblo eran y dónde eran. Se decía todo. Tenían Ahora, ayuda no se apelaba también, a su desde condición religiosa, que condiciones- probablemente no la tuvieran, Claro. porque son marxistas y no tienen religión. Mira, para no desviarnos, yo creo que hasta que algunos no entendáis, en primer lugar, que los terroristas yihadistas actúan por convicciones religiosas, punto primero, y punto segundo, que lo que han declarado desde hace, por cierto, muchos siglos, te recomiendo el libro de la yihad de Esparza, de José Javier Esparza, que han declarado la guerra contra el infiel y que por tanto estamos en una guerra, no son atentados de un loco que se sube a una universidad americana porque está como una regadera con un arma automática y Entra mata a en sus el compañeros instituto y porque, mata a 30 porque le compañeros. suspendieron en la asignatura o No, porque no, no, ligaba con claro. la chica que quería ligar. Bueno, cuando entendamos en primer lugar que la motivación es religiosa, motivación proveniente del Corán, porque hasta que no entendamos que el Corán no es un libro de paz, donde dice le cortarás la cabeza al infiel, cuando no lo entendamos eso y no entendamos que lo que han declarado es la guerra contra lo que significa Occidente, lo que significa la libertad. Por cierto, la dignidad de la mujer, que cuando va con un gurka y a 10 pasos detrás se la está tratando peor que a un camello. Claro, Hasta que es no una cosa. ante Por que cierto, no entendamos eso, no tendremos la suficiente claridad para combatir y derrotar al terrorismo yihadista. Claro. Esta señora de la tertulia ha tergiversado la noticia. En el año 2015 lo que se registraron fueron 1.200 denuncias por agresión sexual. No, que Ministerio dan... del Interior. Este dato está sacado también de ahí. Lo cual, denuncias, ¿eh? No confundamos denuncias. No, denuncias. Estoy diciendo Pero- aquí agresiones sexuales Sí, pero con penetración. denuncias de las cuales dice 1.200 entre 365 días, 3,28 denuncias por día, de las cuales solo el 6% acabaron con condena. Es decir, no confundamos, porque esto es como esto es como las denuncias por violencia de género. Las denuncias por violencia de género tienen una cantidad increíble que no se publica, es un tercio aproximadamente, que terminan archivadas por falta de Sí, pruebas el absolutas. 0,01%. no confundamos lo que es denunciar, El que muchas veces es 0,01%. utilizado para procedimientos de divorcio, con No. procedimientos que luego terminen en condena. No confundamos No que estoy no toda confundiendo, denuncia es no una estoy violación.